Mi saludo a todos los que están detrás viendo este video, allá del otro lado, con la intención de hablar hoy de un tema central para todos aquellos que tienen el problema del consumo de drogas, también para sus familias y para la sociedad en general. Y por qué no, para los profesionales que trabajan con consumidores de drogas. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes. Es decir, el tema del estigma, que es el tema que he traído hoy, tiene que ver justamente con el tipo de mirada que construimos sobre, en este caso, los usuarios de drogas, los prejuicios con los cuales vamos hacia ellos y por lo tanto también una especie de consecuencias negativas previas que hacemos vivir de antemano a partir justamente de una mirada negativa a un problema que debería ser visto con mayor neutralidad. El título: la estigmatización del usuario de drogas. La estigmatización. Estigma básicamente es una palabra que tiene que ver con la idea de marca. Cuando en el relato del Antiguo Testamento, del Génesis, Caín mata a Abel, ¿se acuerdan? Los dos hermanos, los hijos de Adán y Eva. Entonces, por una diferencia, uno mata al otro. Caín mata a Abel. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento se enoja y básicamente lo que hace es expulsar de su lugar de residencia a Caín y hacerle una marca en la frente, lo que se conoce como la marca de Caín. La marca de Caín es básicamente el antecedente en estos relatos de tanta influencia en nuestra cultura, el antecedente quizá más fuerte que tenemos acerca de lo que es un estigma. Alguien que camina justamente con una marca, con una marca. Hay un sociólogo que alguna vez leí que escribía sobre teología, y que él en el análisis que hacía de este relato bíblico mencionaba cómo Caín, el gran fundador de las primeras ciudades, construyó justamente ciudades con el fin de volverse anónimo entre la gente. Aquello que era una marca distintiva, él trataba de hacer que pase desapercibida, que pase como una cosa anónima, porque seguramente eso le pesaba. Eso tiene que ver con el concepto de estigma. Luego, a fines de los 90, un sociólogo canadiense, Goffman de apellido, escribe mucho sobre el concepto de estigma y básicamente los clasifica también. Él menciona que el estigma es una especie de atributo negativo, es decir, como una especie de mantel que yo tiro sobre una mesa y luego digo, esa es la mesa. Pero en realidad ese es el mantel. Lo que pasa es que yo lo revestí con un mantel a la mesa y confundo mesa con mantel. Esta idea de atribuirle algo a alguien y de alguna medida hacer de esa atribución la esencia de lo que tengo enfrente. Es decir, ver una característica, resaltar una característica o imponer una característica o un rótulo y darle un significado, en este caso significados negativos, y por lo tanto tener una mirada, una actitud de rechazo frente a aquello que atribuí de manera negativa. Por ejemplo, dentro de lo que es la literatura, personajes de la literatura universal, ¿quién no oyó hablar del jorobado de Notre Dame? El jorobado de Notre Dame, que aparentemente era una persona afectuosa, una persona buena, bondadosa, con una alma linda y bella, pero que sin embargo la mirada que había sobre el jorobado de Notre Dame era una mirada burlona. Quizás esta sea una literatura que al día de hoy se la pueda describir como un bullying que había de todo París sobre el jorobado de Notre Dame, ¿no? Justamente el concepto de bullying tiene que ver con esto de estigmatizar a alguien y cargar lo negativo. Ahí lo llamamos
por ejemplo, hoy en día más que todo bullying, pero en realidad estamos hablando de estigmas. Goffman menciona que hay distintos tipos de estigma. Por ejemplo, el estigma físico, ¿sí? Donde yo, a través de un atributo que tiene una persona por su característica física, lo veo como algo negativo, que no merece ningún tipo de respeto, que no merece ningún tipo de atención, que por lo tanto lo tengo que marginar porque tiene justamente ese atributo negativo. En este caso, alguien que porque es jorobado. Hay muchos estudios sobre personas que tienen, qué sé yo, problemas de estatura, los enanos, o que tienen un problema vinculado a un problema físico, ¿no? Y que se lo describe como defectuosos, diciendo que son personas que básicamente son distintas. Pero a través de esta mirada aparece justamente la construcción del estigma. El concepto, por ejemplo, de que ciertas personas a las cuales ya no se le dicen que son ciegos, sino que tienen capacidades diferentes. Antes se le decía de una manera al que no veía, al que no escuchaba, al que no podía hablar, y hoy día se hace énfasis en el concepto de capacidades diferentes. Es decir, es como un esfuerzo de nuestro lenguaje continuamente para incluir a estas personas que son distintas a la media, pero no resaltando algo que puede ser visto como una atribución negativa y despectiva por parte de un grupo social. Entonces, ciertas diferencias físicas, Goffman dicen que muchas veces tienen el concepto de estigma en ese sentido. Otro puede ser el estigma del carácter. Personas que son dubitativas, personas que no tienen una clara decisión o que no responden a ciertos parámetros de nuestra sociedad. Los hombres deben ser así, las mujeres deben ser así, y cuando no lo son, se estigmatiza, ¿sí? Antes, por ejemplo, una persona que era divorciada era estigmatizada, o si eras hijo de una mujer que no estaba casada, básicamente también había un estigma grande sobre esa mujer, era casi considerada una paria, y aparecía la idea de qué era lo normal y qué era básicamente como lo enfermizo. Por ejemplo, la homosexualidad durante muchos años fue considerada hasta un delito, ¿no? Estas atribuciones negativas tienen justamente que ver con esto de ver en un grupo una característica y apartarlo, como en alguna medida descartarlo. Y el otro estigma, uno sería el físico, el otro sería el del carácter, el otro sería el tribal, es decir, las personas de color negro, por ejemplo. Hace poco en Estados Unidos hubo una serie de manifestaciones donde básicamente el pueblo salió a decir los negros importan, ¿sí? ¿Por qué tenía que ver con esto? Bueno, justamente a partir del asesinato, de un cruento asesinato por parte de la policía en un estado de los Estados Unidos, se vino a, en alguna medida, plantear el derecho que tiene la gente de color, justamente en igualdad de condiciones que, por ejemplo, el hombre blanco, como se le dice allá. Es decir, estamos hablando acá de distintas maneras de considerar este tipo de atributos, etiquetas que se ponen sobre los demás, y a la hora de etiquetar, en alguna medida, crucificamos, ponemos la marca de Caín. En la salud mental, la psicología y la psiquiatría también han hecho grandes esfuerzos para construir estigmatizaciones, para construir etiquetas que se ponen sobre los otros. Por ejemplo, el tema de los diagnósticos, que a veces a mí literalmente me parece, cuando son de una manera exagerada, o cuando básicamente se rotula a una persona, es un psicótico, sos una esquizofrénica, sos un drogadicto o un adicto,
en vez de decir estás pasando por una situación de adicción, estás pasando por una situación de crisis emocional, crisis psicótica, que como sería como la otra variante, se pone una etiqueta, y en esa etiqueta en alguna medida ya se predestinó a la persona, se predestinó a una especie de conducta sobre la cual luego se la va a acusar de que es una conducta salida de la norma. Hay que tener mucho cuidado dentro de las profesiones como las nuestras, la psicología, la psiquiatría, en esto de andar etiquetando, ¿no? De andar diagnosticando y poniendo rótulos que después a la gente les resulta como muy difícil sacarse, y tienen que vivir con eso. Y viviendo con eso ya se autoimponen la idea de que no van a poder, porque justamente son eso que tienen escrito aquí. Ahí se produce a veces lo que se llama la profecía autocumplida. Yo te digo que sos eso, y por lo tanto vos te comportás como eso que te digo que sos, y se cumple la profecía de que sos eso. Es decir, ese es justamente un circuito que hay que desactivar. En el tema del consumo de drogas, viene pasando hace tiempo como grandes esfuerzos para desestigmatizar a los consumidores de drogas, y hasta estamos haciendo esfuerzos del lenguaje para que esto suceda, porque nuestro lenguaje ha generado categorías a través de las cuales justamente generamos esta rotulación y esta estigmatización. Por eso, por ejemplo, el concepto de drogadicto ya no es un concepto que tenga validez o que tenga sentido utilizarlo, salvo que lo utilicemos para castigar a alguien, porque tiene como esa connotación, tiene como ese peso. Por eso a mí me gusta hablar más de usuarios de drogas, de personas que consumen drogas, personas que tienen problemas con drogas, que pueden haber generado una conducta adictiva, ¿sí? Pero hay que tener mucho ojo con el tema de la rotulación. He visto a veces rotular a adolescentes, donde básicamente en la adolescencia tendría que estar vedado, y diría está sancionado cierto tipo de rotulaciones, que luego pueden generar en la vida de esa persona una limitación, porque terminan viéndose así y no pueden salir de esa trampa. En el caso de los consumidores de drogas, está muy estudiado también el efecto que tiene la estigmatización, es decir, los rótulos que se le ponen. Muchas veces también en el medio familiar, en las relaciones interpersonales, en las relaciones cercanas, cuando alguien de la familia aparece como con mucha bronca y aparece como con mucha, se siente herido por lo que está pasando, trata de políticamente, de forma correcta, descargar eso a través justamente de la estigmatización. Lo que pasa es que sos un drogadicto. Vos y tu drogadicción, ¿sí? Es decir, y hay que tener mucho ojo con este tipo de expresiones dentro de los contextos familiares, que muchas veces se amparan en supuestos diagnósticos, pero que en el fondo quien las pronuncia sabe que lo que está haciendo es enviar un mensaje para herir al otro, y tiene mucha capacidad de herir este tipo de sanción dicha por una esposa, por un esposo, ¿no? Lo que pasa es que sos un drogadicto, salí drogadicto de aquí, y cosas por el estilo. Muchas veces uno asiste hasta en terapia a ese tipo de intercambio, y en ese tipo de intercambio justamente hay que poner el freno y ayudar a que las cosas se puedan decir de una manera que no tenga esa carga de rotulación negativa. O cuando básicamente me pasa mucho con los periodistas, por ejemplo, cuando me hacen una nota, ¿no? El periodista me hace una nota y me dice, bueno, licenciado, vamos a hablar del tema de las adicciones y de la drogadicción, porque claro, estos jóvenes que seguramente se ven forzados a delinquir, y ahí ya le metieron la idea de que todo consumidor de droga delinque. No sé de dónde lo sacaron, no tiene que ver con la realidad. Fíjense que pasa a la inversa. He grabado también un video sobre violencia y consumo de drogas, que lo pueden ver en este mismo canal.
puede pasar a la inversa, es decir, que las personas que delinquen sí sean las personas que consumen drogas, porque ya están en esa transgresión, pero no de manera opuesta, que todo aquel que consume droga es necesariamente un delincuente o un delincuente violento. Esos son rotulaciones muy fáciles de construir, muy fáciles de aplicar al otro y muy difícil de sacarse ese rótulo una vez que te lo pusieron. O a veces he escuchado colegas que dicen lo que pasa que los adictos son unos psicópatas. En realidad son psicópatas. Y tampoco sé de dónde sacaron alguna cosa así. Yo puedo sí ver que es común que en el tema de los consumidores de droga haya cierto tipo de comportamiento que se asemeja al comportamiento psicopático en el sentido de que sea un comportamiento estratégico para conseguir cosas del otro lado. Pero de ninguna manera eso va a convertir a la persona en alguien que ya tiene el diagnóstico de que estamos frente a un psicópata. Todos los adictos son psicópatas, todos los adictos mienten, todos los adictos son violentos, todos los adictos delinquen. Eso es estigmatización. Y básicamente, ¿qué genera la estigmatización? Tiene que ver con una rotulación donde le estoy impidiendo al otro cambiar. Le estoy impidiendo cambiar porque básicamente le estoy diciendo que es así y por ser así va a seguir siendo así el resto de su vida. Entonces es un mensaje problemático el que va también adentro del sobre de la estigmatización, porque es un mensaje que condiciona el no cambio, la imposibilidad de ser distinto, porque estoy definiendo al otro casi como un inepto, como una persona que no puede salir adelante por las características propias que ya tiene él o ella, ¿no? Estamos entonces frente a una limitación muy fuerte en el tema de la estigmatización. Tiene que ver con el no cambio, tiene que ver con una falta de respeto hacia el otro también. Y en el tema de las instituciones se transforma como una dificultad que ponemos delante del consumidor de drogas para acceder a sus derechos, derecho a un tratamiento, derecho a ser tratado como una persona con todo el respeto que necesita ser establecido en ese vínculo. Es decir, le quito a la persona esa posibilidad. Está muy estudiado también hasta cómo los centros de tratamiento y los centros de rehabilitación tienden a estigmatizar a los consumidores de drogas, a plantear la idea de que ellos no pueden solos, no pueden salir adelante sin un acompañamiento continuo y casi perpetuo, como si fuesen personas discapacitadas por un tiempo, a veces hasta de por vida. Es decir, esta mirada sobre el consumidor de drogas tan limitante, obviamente no ayuda a lo que tiene que ver con su posibilidad de progreso. Hace mucho estaba en un centro de tratamiento en Italia, justamente realizando una pasantía, y yo venía de una escuela también dura en el tratamiento del consumo de drogas, donde sentía que, me acuerdo, dirigía una institución de internación en aquel entonces que durante muchas semanas, muchos meses, la persona cuando se internaba no la dejábamos salir afuera porque pensábamos que si salía se iba a drogar, ¿no? Es decir, era imposible que se maneje de una manera responsable. Y me acuerdo que en Italia me llamó la atención justamente cómo ellos iban planteando un cambio en toda esta actitud, ¿no? Entonces decía, tenemos que trabajar desde la responsabilidad de la persona y no desde su supuesta ineptitud, que es inapto, que no tiene capacidad para desarrollar ciertas responsabilidades propias, ¿no? El concepto de responsabilidad del otro. Entender que el otro también es una persona responsable. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que básicamente la contracara del estigma tiene que ver con lo que podemos denominar como la connotación positiva del que tengo delante. Es decir, poder hacerle ver que también es una persona sobre la que se puede empezar a confiar y se le pueden confiar ciertas responsabilidades.
Por supuesto, de una manera progresiva, porque ese es un aprendizaje social en el cual la persona tiene que estar. Pero sobre lo que estoy hablando en esta charla, más que todo, tiene que ver con el lenguaje que hay detrás de esto, ¿no? El lenguaje donde a la persona que tengo delante le hablo en tono de que tiene capacidad de hacer aquello que quiere llevar adelante como un cambio para su vida. En síntesis, tengamos mucho cuidado con esto de la estigmatización. Seamos muy cautelosos con la manera en la cual nos dirigimos a alguien que tiene un problema de drogas, a veces justamente rotulándolo, etiquetándolo de una manera que encierra el mensaje no podés. Y de ninguna manera el mensaje es no podés. El mensaje tiene que ser justamente tú puedes, lo podés lograr, bajo cierta ayuda, sabiendo que tenés que pedir también ayuda para esto, que a veces solo no se puede, sino que necesitas hacerlo como en un conjunto. Puede haber una serie de variantes y matices, pero donde resaltamos la capacidad del otro de poder hacer las cosas. Si como familia no podemos hacer ese cambio, en alguna medida nos estamos imponiendo la tarea de siempre tener que estar ahí, y donde la persona no va a poder desarrollar un proceso de crecimiento y un proceso de hacerse cargo de su propia vida. En última instancia, un tratamiento por consumo de drogas tiene que ver con un proceso en el cual la persona pueda volver a hacerse cargo de su propia vida. Pero tenemos entonces que creer que lo puede hacer. No trabajar con categorías invalidantes, categorías que están volviendo continuamente el que sos un incapaz. Probablemente la persona intentó muchas veces las cosas con anterioridad y no pudo, pero eso no anticipa que no va a poder. Por el contrario, anticipa el desafío de que lo tiene que intentar de nuevo y que hay nuevas maneras para poder lograr lo que se quiere. Entonces, retiremos rótulos, retiremos estas categorizaciones negativas y trabajemos con el concepto de responsabilidad, de que la persona puede dentro suyo sacar una fuerza y sacar una actitud que lo lleve adelante en aquel desafío que tiene que emprender. Hasta aquí la charla de hoy. Como les decía, aquí tienen ustedes la página web. También les invito a suscribirse a este canal y a estar en contacto para seguir con todos estos videos que lo que intentan dar es la idea de empoderizar a aquellos que tienen el problema de drogas o a sus familias. Gracias.